marzo. Saludamos a Emiliano Gareca, que es abogado penalista. Escribió una nota de opinión el otro día en el portal Deuda Prometida sobre la represión del Estado Nacional. Habla él como representante y trabajador del derecho y la Constitución en nuestro país sobre estos temas y queríamos consultarlo a partir de esa nota. ¿Cómo estás, Emiliano? Acá Nicolás Márcico, María Quintero, te saludamos desde la Radio de las Madres. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto saludarlos. Gracias por el tiempo, Emiliano. No, Bueno, por favor. contame un poco, siguiendo ahí el análisis de tu nota del otro día, contame un poco qué estás viendo como abogado penalista con respecto al accionar y a la forma en la que está estableciendo los vínculos de derecho el actual gobierno con la ciudadanía en las marchas, ¿no? En los reclamos. Sí, claro, perfectamente. Acá tenemos para analizar temas técnicos que, afinando un poco el API, haciendo un poco de sintonía fina, ¿no? Como se decía en algún momento, podemos observar algunas cosas que son muy preocupantes y que tienen que ver con la forma en que se está reconfigurando la relación de la capacidad represiva del Estado con los derechos ciudadanos, ¿no? Y esto requiere también hacer un análisis político, siempre, ¿no? Obviamente, además de la cuestión jurídica, está la cuestión política de fondo, ¿no? Todo derecho tiene detrás una puja de intereses que se va poniendo en evidencia en la calle, en este caso, cada vez que el gobierno avanza sobre las libertades ciudadanas, ¿no? Y acá lo que vemos, vi varios niveles de el plan represivo, la forma en que el gobierno despliega su capacidad represiva para evitar todo tipo de protesta o de reacción ciudadana, ¿no? Por un lado, el rol de Patricia Bullrich, ¿no? Que acumula o trata de acumular poder y política solo de una forma, de la única que conoce, que es a través del uso abusivo y cada vez más ilegal de la fuerza represiva del Estado, ¿no? Y por otro lado, tenemos la figura, en este caso, de los ideólogos, los filósofos, si se quiere, los pensadores que hay detrás del gobierno, representado en la figura de Santiago Caputo, que detrás de Patricia Bullrich, detrás de lo que se ve, detrás de bambalinas, digamos, ¿no? En las sombras, también tiene injerencias, especialmente a través de la Secretaría de Inteligencia, en este tipo de actividad represiva del gobierno. Y estos dos elementos que componen la pata represiva del gobierno se vieron interactuando en estos dos miércoles en las dos grandes manifestaciones que hubo en defensa de los jubilados. Por un lado, en la primera represión vimos una Patricia Bullrich en estado puro, ¿no? Mostrando los dientes, mostrando la sangre, la ferocidad en una represión salvaje, descontrolada, ilegal, arbitraria, fuera de todo contexto, fuera de todo límite democrático, violando protocolo, violando reglamentos y obviamente llevando adelante una feroz cacería que terminó obviamente con saldos tremendos, ¿no? En especial, como ya todos sabemos, la situación de Pablo Grillo, que por suerte parece estar mejorando. Pero lo que a mí me interesó también ver, que quizás queda más soslayado, porque es esa violencia más sutil, esa violencia más, si se quiere, o podríamos llamarle esa microviolencia, aunque no tiene nada de micro, pero que fue lo que pasó el último miércoles. ¿Qué fue lo que viste? Caputo, ¿Qué fue lo que viste, ¿no? Ahí? Sí, y que aparte quedó comandado, incluso lo difundieron así desde Casa Rosada, de que este operativo quedó comandado por el asesor presidencial, ¿no? Exacto, hubo un cambio ahí de roles, ¿no? El gobierno midió con inteligencia, porque una cosa es ser fascista, es ser violento, es ser despiadado, y otra cosa es ser tonto, ¿no? Ellos no son tontos, no hay que confundir, ¿no? La cuestión brutal con la falta de inteligencia, ¿no? Son cosas, puede ser bruto en el sentido del uso de la violencia, pero eso no significa que no haya una estrategia, que no haya una planificación, que no haya un razonamiento y una forma de utilizar la represión del Estado de manera determinada. Pero en el segundo miércoles vimos
algo que a mí me llamó mucho la atención y que me preocupa mucho, que es la violencia estatal ya utilizada como control social en términos orwellianos, ¿no? Diríamos, haciendo referencia al el libro de 1984 de George Orwell, el famoso Gran Hermano, ¿no? Ahí nace el concepto que después se va a hacer uso de la televisión, y que tiene que ver con algo que ya los nazis habían identificado en 1933 en Alemania, previo a todo la utilización salvaje del Estado, que es esta microviolencia que lo vimos en las estaciones de trenes y en las estaciones de subte, por ejemplo. Sí, que es imposición del control directamente con, bueno, ayer hablábamos algo de eso, usando el concepto de la voz amplificada del Estado, ¿no? Una voz amplificada de control y represión. Cualquiera que vio la serie Black Mirror, que leyó los libros de Philip Dick, que leyó Úrsula Le Guin, o que, como dijimos, leyó George Orwell en La Rebelión en la Granja o 1984, sí, pudo identificar ahí el huevo de la serpiente, ¿no? Esa sutileza, esa microviolencia desplegada en todo el territorio, ya no en una zona geográfica determinada como en una manifestación, sino desplegada de manera casi, te diría, capilar, ¿no? Como una especie de sombra que va ennegreciendo las libertades ciudadanas y que se convirtió en una liberalización total de la peor cara de la fuerza de seguridad, ¿no? Vimos cómo maltrataban gente, cómo pedían documentos arbitrariamente, cómo robaron celulares, ¿no? Yo tengo varios casos de clientes que me llamaron porque la policía los interceptó en horas de la mañana, lejos de la zona del Congreso, les preguntó dónde iban, los devolvieron algunos a sus casas, los verduguearon, los insultaron. Se ve un video donde la policía le dice a transeúntes que iban subiendo al subte: mirá, maricón, cómo te arrugaste, cómo tuviste que aflojar. Eso está grabado, lo habrán visto ustedes ahí en las redes. Exacto, sí. Entonces, en la Estación Constitución, básicamente, así como agitando, ¿no? La Policía Federal a los transeúntes, porque algunos no entregaban el DNI de entrada, ¿no? Ni bien se lo pedían, claro. A viva voz, de manera abierta, viendo la peor cara, ¿no? Esa cara de la policía que uno conoce en los barrios vulnerables, ¿no? En esa famosa aportación de rostro, viendo desplegada de manera abierta, sistemática, con carteles y publicidad de una voz en off, hablando de represión, como si fuese los Juegos del Hambre, como si fuese una película de ciencia ficción. Entonces acá lo que también hay que ver, porque ya, por supuesto, hemos repudiado la violencia, todo el mundo coincide en que está mal utilizar la represión estatal de manera ilegal, ¿no? Después uno puede definir qué es lo ilegal, qué no es lo ilegal, pero cuando uno le pregunta a cualquier persona, ¿puede el Estado violar la ley para hacer cumplir la ley? La respuesta siempre es no. Entonces lo que a mí me parecía interesante también es analizar el trasfondo de eso en este segundo miércoles, que es esta filosofía, este objetivo que tienen ciertos sectores ligados y que son los que sostienen ideológicamente al presidente y a la Libertad Avanza, que es esta idea de dejar de lado la República y empezar a instalar una especie de vuelta atrás nostálgica a cierta idea de autoritarismo centralizado, a cierta idea de autocracia a través de, específicamente lo dicen, la figura de la restauración del Imperio Romano. Ahí está igual, y es ese viaje en el tiempo, Emiliano, y de hecho me quedé pensando con esto que decías recién de la policía y cómo la policía trataba a los transeúntes el miércoles. Me quedé pensando también en la frase de Patricia Bullrich acusando de señora, de jubilada patotera, ¿no? A Beatriz Blanco, después de que la empujó un policía federal, y lo que pensaba también con esto que vos recién mencionabas de la Alemania de 1933 y citando también los textos de Orwell, en la figura de Goebbels, ¿no? Que una de sus máximas de la comunicación nazi era justamente acusar al adversario o al enemigo político de todo lo que vos vas a hacer o querés hacer o estás haciendo. Entonces digo, vos mirá cómo son las cosas, se acusa a los jubilados de patoteros, pero los que te patotean son los dirigentes del oficialismo por las redes sociales, manda a la policía que te patoteen en las estaciones de tren, etcétera, etcétera. Entonces es como, bueno, ahí está lograda esa comunicación, ¿no?
¿Qué tal? Sí, por supuesto. Emiliano, Sí. María Quinteros te saluda. ¿Qué tal? Te hago una consulta en todo este marco y este contexto que estás describiendo muy bien. Desde el derecho, desde la Constitución, ¿cuáles son? ¿Hay alguna acción que se pueda llevar adelante? ¿Hay alguna acción colectiva o algo que se pueda desde la población llevar adelante para evitar una próxima violencia como esta que estás describiendo? Que ya no Sí, tiene que por ver, digo, supuesto. con la represión, sino con todo esto que rodea a la violencia que ejerce el gobierno contra los sectores populares. Sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, más allá de que siempre, y esto lo digo también como alguien que ha participado siempre de la lucha política, la respuesta siempre tiene que ser la organización, ¿no? Eso como base, ¿no? Estar en la calle, salir, organizarse. Pero también hay que, por eso yo hacía hincapié en esto de la violencia directa, a todo el mundo la repudia, todo el mundo la ve claramente, ¿no? Estos disparos, esta represión. A mí me preocupa la sutileza de la segunda represión que vimos el último miércoles, y lo primero que hay que hacer es no naturalizar. Bien. Seguir apostando al derecho, seguir apostando a la razonabilidad y no entrar en el juego perverso que ellos proponen a través de el caos, ¿no? Los famosos ingenieros del caos, toda esta teoría de romper con la lógica para controlar y para generar frustración y generar incertidumbre. Entonces, no naturalizar, denunciar, siempre con el derecho, no naturalizar. Bien. No decir, bueno, pero a mí me robaron el teléfono, a mí solamente me dijeron que me vuelva a mi casa, a mí solo me dijeron negro de mierda, no me pasó como a Pablo Grillo, no. Esas pequeñas microviolencias son las que van construyendo después las posibilidades de la gran represión cuando ya es demasiado tarde. Entonces, identificarlas tempranamente implica no naturalizarlas, registrarlas, grabarlas con los celulares, si es posible conseguir y lograr denunciarlas formalmente, si hay varios casos, juntarlos y hacer una demanda, una denuncia colectiva. Bien. No naturalizar, denunciar, enfrentar y siempre utilizando las herramientas del derecho que en Argentina el pueblo argentino está muy entrenado a identificar el abuso policial. Venimos de una historia que nos ha enseñado a cómo resistir desde el lugar de la sociedad civil a estos tipos de abusos. Entonces, y a partir de ahí hay muchas estrategias jurídicas que se pueden intervenir, y sobre todo, y para mí también es interesante que desde el lado, digamos, de los sectores que repudian este tipo de práctica, también aprovechar estos episodios para repensar un poco cuáles son las leyes que regulan a nuestras policías. Por ejemplo, las leyes orgánicas de las fuerzas federales, salvo la PSA, son todas de gobiernos de facto. Exactamente. Porque ningún gobierno democrático del 83 para acá modificó la ley orgánica de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería, de la Prefectura. ¿Por qué siguen rigiéndose? ¿Y por qué tenemos leyes como la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Inteligencia Nacional, la Ley de Defensa Nacional? Todas leyes que fueron construidas en épocas de dictaduras militares o de proscripciones, o cuando la sociedad era totalmente distinta como es ahora. Entonces, el concepto, Emiliano, y está bueno porque la próxima te llamamos y seguimos charlando de eso específicamente. Lo que está bueno es quedarnos con eso, que si queremos fuerzas de la democracia, tiene que tener un reglamento y un marco legal de la democracia. Así que la próxima te llamamos para charlar desde ese punto. ¿Dale? Dale, perfecto. Abrazo grande, Emiliano, gracias por el tiempo. Abrazo, gracias a ustedes, chau. Ahí está Emiliano Gareca, abogado penalista, ayudándonos a pensar y a analizar un poco cómo se está manejando la represión desde el Estado Nacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes